Usted decide pedir prestado $20,000 para comprar un coche. Usted arriba en un préstamo con intereses por 5 años, haciendo pagos mensuales iguales. ¿En qué mes pagarás más por el director? Y para la segunda pregunta, ¿en qué mes pagarás más por intereses? Para entender mejor esta pregunta, echemos un vistazo a una tabla de préstamos. Un suel como un gráfico. Asumiremos que la APR del préstamo es del 5% en el pago mensual es de $377.42. Así que mirando la mesa al final del primer mes, usted debe pagar un mes de interés sobre los $20,000. Un mes de interés sería 1,12 de 5%. O 5,12% y 5,12% de $20,000 es $83.33. Lo que significa que cuando usted hace el pago mensual de $377.42, usted paga $83.33 por interés. El resto $294.90 va hacia el principal o la reducción de la cantidad del préstamo. Después del primer mes, el préstamo se reduce 19.705.91 a dólar. Luego, al final del segundo mes, usted debe pagar un mes de interés en $19.705.91. Y el 5,12% de $19.705.91 es $82.11. Así que cuando usted hace el segundo pago de $377.42, usted paga $82.11 el interés, lo que significa que ahora $295.31 se aplica al principal o reducir el monto del préstamo. Por lo que, después del segundo mes, el monto del préstamo asciende ahora a $19.10,60. Por lo tanto, mirando la tabla de préstamos, observe cómo, a medida que pasan los meses, está pagando cada vez menos en intereses, lo que significa que paga el mayor interés hacia el comienzo del préstamo y el menos interés hacia el final del préstamo. Y están mirando la cantidad pagada por el director. Observe cómo va aumentando a medida que pasan los meses, lo que significa que pagará la menor cantidad hacia el principal al comienzo del préstamo, y la mayor cantidad hacia el principal al final del préstamo. Para echar un vistazo a esto gráficamente, el gráfico muestra la parte de cada pago mensual que se aplica a los intereses en comparación con lo que se aplica al principal. La línea horizontal aquí, la parte superior, representa la cantidad de pago, por lo que equivale 377.42 a dólar. Así que nos centramos en el interés. Observe cómo al comienzo del préstamo, una mayor parte del pago se destina a los intereses, y a medida que pasa el tiempo, una parte más pequeña del pago va a los intereses. Y ahora, mirando el principal al comienzo del préstamo, menos del monto del pago se aplica al principal, y a medida que pasa el tiempo, una parte mayor de la cantidad de pago se aplica hacia el principal o, más específicamente, se debilita. Digamos que usted paga más intereses el primer mes del préstamo y el menor interés el último mes del préstamo, y usted paga la menor cantidad hacia el principal el primer mes, y usted paga la mayor parte hacia el principal el último mes del préstamo. Así que ahora va de vuelta a nuestras dos preguntas: ¿en qué mes pagarías más por el director? Eso va a ser más tarde en el préstamo. El último mes que aparece aquí es el mes 50. Y por lo tanto seleccionamos un mes 50. En la segunda pregunta, ¿y en qué mes pagarás más por el interés? Que pagas más interés hacia el comienzo del préstamo, que en este caso sería el mes 1. Espero que hayas encontrado esto útil.